Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor que hizo los cielos y la tierra. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, amigos y amigas y hermanos en la fe, reciban en esta hora ese gozo, esa paz del Espíritu Santo. Quiero agradecerles por seguir siendo ustedes fieles a este programa, por sintonizar este programa, pero sobre todo por su fidelidad a Jesucristo en este tiempo, en esta hora, por este medio de comunicación radial, por este medio de comunicación virtual. Gracias por abrir su corazón al corazón de Dios. Sé que siempre hay cosas que hacer en casa, pero el hecho de que usted preste atención, que le dé esta hora, a esta media hora, 40 minutos de programa, bendito sea Dios, es señal de que usted está sintonizando su corazón al corazón de Dios. Nuestro mayor deseo es que tanto usted como toda su familia sigan teniendo ese crecimiento en la fe. Claro, a través de toda la programación de la estación radial, de la estación o de este medio virtual, pero también a través de una forma especial del programa Creciendo en Espiritualidad de Renovación Carismática Católica. Para las personas que están por primera vez, que están sintonizando, que están conectándose a este programa, quiero decirles que no es ninguna casualidad. Es la oportunidad de Dios para su vida. Dios quiere tener una relación profunda e íntima con usted. Y si usted es parte de algún ministerio de evangelización o un grupo de oración, una comunidad de fe, le invito a que a través también de este programa, Creciendo en Espiritualidad de Renovación Carismática Católica, pueda redescubrir hoy la importancia de la espiritualidad en nuestra vida personal y en nuestra vida de servicio en las asambleas de oración de nuestras comunidades carismáticas. El tema que vamos a seguir el día de hoy, estamos hablando de la oración de intercesión. Y en el anterior programa hablábamos de que muchas veces no teníamos una respuesta directa de Dios o no recibíamos tan pronto las respuestas de Dios porque habían estorbos o obstáculos en nuestra vida. Entonces que impedían que la oración fuera eficaz, efectiva. Hoy vamos a continuar sobre esa área y vamos a hablar como eliminando los obstáculos de la oración. Entonces vamos a entrar en ese nivel, en esa dimensión. Mis queridos hermanos, cuando nosotros vamos ante Dios en oración como intercesores, cuando usted como intercesor se dirige a Dios en oración, cuando el ministerio de intercesión va en oración hacia Dios como un intercesor, nuestro primer interés debe ser hacer su voluntad, la voluntad de Dios en primer lugar. En segundo lugar, tiene que ser las necesidades de los otros. Que mi oración esté de acuerdo a su voluntad, bendito Dios. Pero también que las necesidades que yo tengo sean las necesidades de los otros. Esto diríamos que vamos a preocuparnos por los intereses de los demás por encima de los nuestros. Entonces, nuestra oración debería de ser efectiva si no tenemos obstáculos en el corazón. La carta de Santiago Apóstol nos dice, en el capítulo 4, versículo 3 de Santiago, dice, y si se lo piden no lo reciben porque lo piden mal, pues lo quieren para gastarlo en sus placeres. Quiere decir que muchas veces hay obstáculos en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu,
en nuestra conciencia, en nuestra mente, porque solamente Dios, que conoce el corazón de los hombres, conoce las intenciones de nosotros. Por lo tanto, muchas veces podemos decir, sí, estamos orando, pero ¿por qué Dios no me responde? Claro, el mismo apóstol Santiago dice, y si lo piden, no lo reciben, porque lo piden mal. Es decir, no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso es importante que si usted quiere interceder propiamente, usted debe de identificar los obstáculos, debe de identificar los estorbos para que la oración sea eficaz. Y cuando usted los identifica, usted tiene que eliminarlos de su vida. Por eso vamos a entrar en esos obstáculos que necesitamos remover de nuestra vida para que la oración que hagamos como intercesores tenga eficacia, sea efectiva. Porque yo sé que muchas veces nosotros decimos, le he pedido tanto al Señor, le hemos pedido tanto a Dios y no hemos tenido respuesta. Bueno, vamos buscando primero, para tener respuesta de Dios, vamos buscando dentro de nuestro corazón, vamos identificando dentro de nosotros mismos, dentro de las actitudes nuestras, cuáles son los obstáculos que a lo mejor están impidiendo que la oración nuestra tenga una respuesta efectiva, una respuesta eficaz de parte del Señor. Y vamos a referirnos a uno de los obstáculos mayores. Uno de los obstáculos mayores para la oración efectiva es cuando alguien se niega a perdonar a otro. Cuando alguien tiene un espíritu que se niega a perdonar las ofensas que les han hecho. Cuando nosotros, cuando usted, cuando yo, cuando nosotros como equipo, como ministerio, nos negamos también a perdonar a otros, va creciendo en nosotros, va creciendo dentro de nuestra alma, dentro de nuestro espíritu, una raíz de amargura. Y esa raíz de amargura en nuestro corazón ahoga nuestras oraciones. ¿Cómo podemos esperar que Dios derrame sus bendiciones sobre nosotros? ¿Cómo puedo esperar que Dios me bendiga grandemente si dentro de mi corazón he dejado crecer una raíz de amargura por el hecho de no perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Cómo voy a esperar que Dios derrame su bendición sobre nosotros si albergamos odio? Si le damos cabida a la amargura hacia otro. Y esto fue lo que el Señor también ilustró muy claro en la parábola del siervo implacable. ¿Dónde está esta parábola? En San Mateo capítulo 18, versículo 23 al versículo 35. Y dice así la palabra de Dios. Por esto sucede con el reino de los cielos, como con un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios. Estaba comenzando a hacerlas cuando le presentaron a uno que le debía muchos millones. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía para que quedara pagada la deuda, el funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó: tenga usted paciencia conmigo y se lo pagaré todo. Y el rey tuvo compasión de él, así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Pero al salir, aquel funcionario se encontró con un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad. Lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo, diciéndole: págame lo que me debes. El compañero, arrodillándose delante de él, le rogó: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda.
Esto dolió mucho a los otros funcionarios que fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey lo mandó a llamar y le dijo: malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste. Pues tú también debiste tener compasión de tu compañero, del mismo modo que yo tuve compasión de ti. Y tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Jesús añadió: así hará también con ustedes mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta historia que nos presenta la Escritura nos enseña que Dios nos ha perdonado una deuda que está más allá de toda medida. Esa deuda es nuestro pecado. Y Él, por supuesto, espera que nosotros perdonemos a otros. Así como nosotros hemos sido perdonados, Dios espera que nosotros perdonemos a otros. Claro, si yo me niego a hacerlo, si yo me niego a perdonar a otro, a aquel que me haya ofendido, o a aquel que me haya dañado, o a aquel que tenga deuda conmigo, eso constituye hacer un obstáculo en nuestras oraciones. Es decir, que la persona que no perdona, difícilmente va a poder tener respuesta clara, eficaz, efectiva en sus oraciones. ¿Cuánta gente tenemos a diario orando? Yo he visto en las redes sociales, y veo en las redes sociales, gente que se supone está clamando a Dios, está orando a Dios, le está pidiendo a Dios, pero a veces me pregunto yo, ¿estarán los corazones libres de amargura, libres de odio, de rencor, de resentimiento contra alguien? Porque si eso está metido dentro del corazón, dentro del alma, dentro del espíritu de esa persona que está orando, que está rezando, la oración no tendrá una respuesta, o por lo menos no va a ser efectiva ni eficaz la respuesta que está buscando. ¿Por qué? Porque primero tiene que perdonar la ofensa del otro para que Dios pueda atender de una manera clara y limpia su plegaria, su solicitud. Por eso dice el Señor: así hará mi Padre Celestial si ustedes no perdonan a los demás. Así hará también con ustedes, dijo el Señor Jesús, mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. Gloria a Dios. Entonces, ese es uno de los grandes, es uno de los mayores obstáculos que podemos encontrar en nuestra vida para poder tener una respuesta efectiva de parte de Dios. Entonces, pero hay más obstáculos diferentes a este. Este es uno de los mayores, la falta de perdón hacia los demás. Pero otro gran obstáculo para la oración efectiva es nuestra duda, nuestra incredulidad. Cuando una persona duda de que si Dios va a hacer una obra o si Dios va a hacer esto o no, cuando cae en el camino de la incredulidad, también ponemos barreras y estamos obstaculizando que la respuesta de Dios llegue a nosotros con claridad, con efectividad. Claro, esto no significa, como algunos sugieren, que venimos a Dios convencidos de que Él nos va a conceder nuestras peticiones. Sí, yo sé,
Así dice el Señor, pidan y se les dará. El que toque la puerta se le abrirá. Claro, esa es la promesa misma de Dios. Pero ahora, ¿qué actitud llevo yo para clamar, para pedir esa promesa que sea realidad en mi vida? Yo sé que Él nos va a conceder nuestras peticiones, claro, pero no está obligado a hacerlo. ¿Por qué? Porque el orar sin dudar significa orar con la firme creencia, con el firme entendimiento, ¿ve? De carácter de creyente y también con los motivos mismos de Dios. Es decir, no puedo orar yo titubeante porque no voy a obtener, ya porque el Señor dice en su palabra que me va a dar lo que yo le pida. Claro, esa es su promesa, pero está la actitud suya, con qué actitud de fe, con qué actitud de creencia va delante de Él. ¿Por qué? Porque la palabra misma de Dios lo dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero no es posible, dice la Escritura, no es posible agradar a Dios sin tener fe. Porque para acercarse a Dios, ojo, porque para acercarse a Dios, uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Y que recompensa a los que lo buscan. No es posible, dice la Escritura, agradar a Dios sin tener fe. Ah, no, pero es que la palabra, es que a mí me habían dicho que Dios respondía a las plegarias. Sí, Dios las responde. Pero la misma Biblia, la misma palabra dice, no es posible agradarlo sin tener fe. Es decir, si yo me voy a acercar a Dios, si yo me voy a acercar a Él, voy con la firme creencia, voy con el firme entendimiento de que Él existe. Me voy a acercar a Él y uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Por eso cuando venimos a Dios en oración y venimos dudando de su poder, venimos dudando de su propósito, venimos dudando de sus promesas, le estamos faltando a Dios terriblemente. Le estamos faltando a Dios. Yo diría casi como que estamos ofendiéndole a Él. Cuando venimos a Dios en oración, pero venimos dudando de que si Él va a hacer esto, que si en verdad tiene poder, que si esos son sus propósitos, que si en verdad esas son sus promesas. Cuando venimos a Dios con esa actitud, estoy faltándole terriblemente a Él. Porque nuestra confianza debe estar en su habilidad para concedernos cualquier petición que esté de acuerdo con su voluntad, que esté de acuerdo con su propósito para nuestra vida. Es decir, la confianza con la cual yo debo de acudir a Él debe de concederme, de saber que me va a conceder esa petición, pero esa petición me la va a conceder porque lo que yo estoy orando está de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su propósito para mi vida. Y Dios me va a responder en esa voluntad de Él y en ese propósito de Él para mi vida. Entonces, yo debo de orar con el entendimiento de que cualquier cosa que Él proponga, aunque no sea lo que yo me haya propuesto, pero cualquier cosa que Él proponga para mí va a ser lo mejor. Va a ser la mejor situación posible que Dios me va a presentar. Por eso la Escritura nos dice que nosotros debemos de acercarnos a Dios sin titubear. Sin titubear. Dice la Escritura en las cartas del apóstol Santiago, en el capítulo 1, versículos 6-7, dice la palabra de Dios. Pero tiene que pedir con fe, sin dudar nada. Porque el que duda es como una ola del mar que el viento lleva de un lado a otro. Quien es así
no crea que va a recibir nada del Señor. Porque hoy piensa una cosa y mañana otra. Y no es constante en su conducta. Palabra de Dios. Fíjese bien la condición para que la respuesta sea efectiva en mi vida. Yo tengo que pedir con fe. Usted tiene que pedir con fe. Pero cuando le hablo de pedir con fe, le hablo de que va a pedir sin dudar nada. Porque sabe de que Dios cumple su promesa. Entonces usted tiene una firme creencia. Tiene una firmeza en que Dios puede hacer posible lo que usted está clamándole a Él. Pero tiene que pedirlo con fe sin dudar nada. Ahora, por eso el apóstol Santiago dice, porque el que duda es como una ola del mar que el viento lleva de un lado a otro. Y una persona así, inestable, no va a recibir nada del Señor. Porque hoy están creyendo y mañana no. Hoy están llegando a la iglesia, están clamando al Señor y mañana estarán donde un santero, estarán donde un brujo, estarán donde un hechicero. Y eso no es así. Hay gente que es así, como las olas del mar que el viento lleva de un lado al otro. ¿A dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Y se van moviendo de un lado y al otro y nunca tienen una estabilidad en su conducta, en su creimiento, en su fe. La fe nuestra tiene que ser sin dudar nada. Por eso la persona que es inestable en su creencia, ¿cuánta gente? Por eso le dije, ¿cuánta gente dice creer en Dios? Y sin embargo sus acciones son contrarias al creer en Dios. Y por eso quien es así no crea que va a recibir nada del Señor. Porque hoy piensa una cosa y mañana otra. Y no es constante en su conducta. Por eso, mis queridos hermanos, es que nosotros miramos cuánta gente tiene una fe mezclada en este tiempo. Por eso no pueden recibir nada del Señor. ¿Por qué no reciben nada de Dios? ¿Por qué no reciben respuestas efectivas de Dios? Porque prácticamente están viviendo una fe mezclada con situaciones que no son de creencia de Dios. Es decir, que en el tiempo de hoy hay mucha gente que dice creer en Dios, pero también está creyendo en cosas que no son Dios. Están creyendo en cosas que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuánta gente, fíjense bien, cuánta gente está poniéndole una veladora al Sagrado Corazón de Jesús? Pero también muchas veces está haciendo cosas contrarias a la luz de Jesucristo. Está haciendo cosas contrarias a la voluntad de Dios. Y aunque ponga 100 velas al Sagrado Corazón, no va a tener respuesta. ¿Por qué? Porque es más importante que se encienda mejor el corazón suyo de fe, que su fe se ilumine por la fe misma de Dios en usted, para que esa luz de la fe pueda ayudarle en conseguir y alcanzar la respuesta efectiva, eficaz de la oración, de la súplica que usted está haciendo a Dios. Mis queridos hermanos, ¿cuánta gente está creyendo y te está diciendo yo creo en Dios? Pero está creyendo a veces en tonterías también. Hay gente, mis queridos hermanos, mire, hay gente que tiene la fe puesta muchas veces en el horóscopo, en lo que me dicen las estrellas. ¿Cuántas cosas así se han metido hoy con los teléfonos inteligentes, con las tabletas? Cuánta acción del mal también queriéndole confundir. Y ahí está la gente como que fuera ola del mar de un lado al otro. Sí, en los momentos de pura aflicción, Dios mío, Santo Cristo, ayúdame. Pero nomás pasa eso y vuelven a las andadas en otras cosas diferentes, contrarias al Señor. Por eso, mis queridos hermanos, no podemos poner
nuestra fe en ese estilo. Nuestra fe tiene que ser sin dudar nada, de que Dios es todopoderoso. Y vamos a alcanzar, vamos a tener la bendición, vamos a tener ese poder de Dios en nuestra vida, en esa oración eficaz, en esa oración efectiva. Vamos a tener la respuesta de Dios para lo que estamos pidiendo. Quizás cuando venga la respuesta de Dios no vendrá de acuerdo a como yo la pedí, pero vendrá de acuerdo al propósito de Dios para mi vida, de acuerdo a su voluntad. Posiblemente hay algunas cosas que no me gustan de la respuesta de Dios, pero si esa respuesta viene de Él, esa respuesta para mi vida va a ser bendición. Y va a ser bendición para la familia o para las personas para las cuales pedimos esa petición, le hicimos esa petición a Dios. Por eso le pido, hermano, que pueda tener usted una fe firme, una fe sólida. No una fe titubeante, no una fe vacilante. No, usted puede tener una fe firme en el Señor y va a obtener respuestas eficaces y efectivas de parte de Dios. Muy bien, ahora vamos a otro de los obstáculos. Este obstáculo que estamos hablando es sobre la incredulidad, sobre la duda, especialmente para las personas que estaban en duda, que son incrédulas y que están pidiendo cosas a Dios y no tienen respuesta. Este punto es muy importante para poder tener respuestas de Dios. Ahora, hay otro también. Yo diría que hay varios, pero este es otro de los obstáculos que bloquean que las oraciones de nosotros sean escuchadas. ¿Cuál es ese? La discordia en el hogar. Los pleitos en la casa. Los pleitos con mi esposa, con su esposo. Los pleitos con los hijos en la casa. La discordia en el hogar es definitivamente un impedimento para la oración. El apóstol San Pedro, en sus cartas, él menciona específicamente esto como un estorbo en las oraciones de un esposo, que tiene que tener una actitud hacia su esposa de bondad. Tiene que tener una actitud hacia los seres de su casa con bondad. Por eso, escuche bien lo que dice la palabra del Señor a través de el apóstol San Pedro, capítulo 3 de la primera carta de San Pedro, capítulo 3, de los versículos 7 al versículo 12. Dice la palabra de Dios: en cuanto a ustedes, los esposos, sean comprensivos con sus esposas. Denles el honor que les corresponde, teniendo en cuenta que ellas son más delicadas y están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios les dará como herencia. Háganlo así, para no poner estorbo a sus propias oraciones. En fin, vivan todos ustedes en armonía, unidos en un mismo sentir y amándose como hermanos. Sean bondadosos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Al contrario, devuelvan bendición, pues Dios los ha llamado a recibir bendición. Porque quien quiera amar la vida y pasar días felices, cuide su lengua de hablar mal y sus labios de decir mentiras. Aléjese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque el Señor cuida a los justos y presta oído a sus oraciones, pero está en contra de los malhechores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjese qué palabra más clarita para nosotros. Dice, en cuanto a ustedes los esposos, sean comprensivos con sus esposas. Ahí iría viceversa. Tanto la esposa como el esposo tienen que tener
un trato donde se superen las asperezas, donde se superen las dificultades, un trato que pueda hacer que sus oraciones sean escuchadas. Por eso dice San Pedro, háganlo así, para no poner estorbo a sus propias oraciones. Entonces, los problemas del hogar, los pleitos en la casa, los pleitos es allí donde se pone obstáculo para que Dios responda a nuestras plegarias. Y es que donde hay serios conflictos en las relaciones familiares y la cabeza del hogar, el esposo o la esposa, no están demostrando las actitudes que San Pedro menciona, su oración, su comunicación con Dios va a estar seriamente obstruida. Va a tener obstáculo. De igual manera, las esposas deben de seguir también los principios de la Sagrada Escritura, de sumisión al liderazgo de su esposo. Yo sé que hoy tanto el hombre y la mujer también tienen liderazgo dentro de la casa, pero es necesario siempre que haya un orden, si quieren que sus oraciones no sean obstaculizadas. Por eso dice la palabra de Dios, estén sujetos los unos a los otros, por reverencia a Cristo. Las esposas deben de estar sujetas a sus esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él también su Salvador. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las esposas deben estar en todo sujetas a sus esposos. Claro, esto habla de la armonía, de la concordia, de la buena amistad, de la buena relación que debe de haber en un matrimonio, como también que debe de haber con sus hijos. Especialmente si nosotros descuidamos el área familiar, si descuidamos esta área, fácilmente vamos a tener allí un estorbo grandísimo para que sean contestadas nuestras súplicas. Yo sé, mis queridos hermanos, que son varios estorbos que pueden tener uno en la vida para que Dios le dé una respuesta clara. Pero afortunadamente, todos esos obstáculos pueden ser solucionados. Amén. Pueden ser solucionados de inmediato. ¿Cuándo? Cuando venimos ante Dios en una oración caracterizada primero por la confesión, caracterizada también por el arrepentimiento. Cuando nosotros confesamos nuestro pecado, cuando vamos al sacramento de la confesión, cuando tenemos la oportunidad de confesar nuestra falla y nos arrepentimos, también tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo, ya sin obstáculos, elevar nuestras súplicas al Dios de la vida. Dice la Escritura en la carta de Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que todo obstáculo quedaría limpio, quedaría arrancado, quitado de nuestra vida, si vamos al sacramento de la confesión, si nos arrepentimos y comenzamos en un ambiente de armonía, en un ambiente de paz, de tranquilidad, de gozo, en familia. Entonces, cuando venimos en esa manera, podemos lograr remover todos los obstáculos que impiden la respuesta que Dios quiere darnos a nuestra súplica. Y una vez que nosotros hayamos hecho eso, vamos a disfrutar de una manera abierta la comunicación con Dios. Un canal abierto, claro. Y nuestras oraciones, oiga bien, no solo serán escuchadas, no solamente van a ser respondidas, sino que van a estar llenas de una profunda sensación de gozo. Es que uno se siente alegre, se siente gozoso cuando recibe
las respuestas de Dios. Uno se alegra, dice, ay, gloria a Dios. Miren, hermano, y hasta testimonio da uno. Hermanos, cómo Dios me respondió tan pronto. Yo no esperaba, pero, es que hay un canal claro. Hay un canal abierto de comunicación con Dios. Usted ya confesó su falla, está en arrepentimiento, ya perdonó al que le ofendió. Usted ha afirmado su fe, está afirmando su fe y ahora está recomponiendo las cosas en casa. Está teniendo paz y armonía. En cuanto dependa de usted, dice la palabra de Dios, también vivan en paz unos a otros. Está buscando esa paz dentro del hogar. Entonces, clamen al Señor como familia y la respuesta será eficaz, será efectiva. Pero es importante que nos demos cuenta que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que nos ayude también a poder elevar la súplica de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando usted no sabe orar como usted debería, cuando usted no sabe orar como debe de orar, la oración es impedida. Es por eso que es importante también clamar, permitirle al Espíritu Santo orar a través de usted. Porque si usted le permite al Espíritu Santo, nosotros, mira, estamos poniéndolos en paz aquí en familia. Ya no tenemos ese pleito, ya no tenemos esa discordia entre nosotros. Ya he sacado de mi corazón esa raíz de amargura que había, ya la he dejado, he perdonado a los que me habían ofendido. Ahora yo quiero estar firme, Señor, creyendo solamente en ti, de que tú puedes hacer las cosas mejor en mi vida, Señor, pero no puedo, no sé cómo. Entonces, ayúdame tú, ven Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo llega, Él orará en usted, como lo dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8. De igual manera dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los del pueblo santo. Por eso es importante clamar al Espíritu Santo, para que Él venga y ore en nosotros, para que Él venga en nuestra ayuda, para que Él venga en nuestra debilidad a ayudarnos, porque no sabemos cómo orar. Pero el Espíritu mismo vendrá y rogará a Dios por nosotros, con gemidos, dice la Escritura, que no puede expresarse en palabras. Yo bien me acuerdo cuando comencé el camino del Señor. Yo no podía orar. Yo tenía que escribir mi oración. Y claro, le fui pidiendo al Espíritu Santo porque yo quería tener una oración espontánea. Porque siempre escribía mi oración y la escribía en un cuaderno y después estaba orando y estaba como rezando, así a través del cuaderno. Claro, era inspiración del Espíritu, pero yo quería que el Espíritu me diera palabras y que fueran fluyendo. La primera vez que yo oré sin un papel en la mano me sentí como libre de una manera tan especial que yo quería, es más, siempre buscaba que me dieran la oración, que me den a mí la oración. Que hay alguien que quiere hacer la oración inicial, yo, y levantaba la mano. ¿Por qué? Porque yo tenía la oportunidad de decirle al Espíritu Santo, hoy vamos a hacer la oración de inicio, Señor. Vamos a hacer. ¿Quién quiere hacer la oración de invocación al Espíritu? Yo. Y yo quería también, porque me gustaba decirle al Espíritu Santo, hoy vamos a hacer la oración inicial. Ven, Señor, ayúdame, dame palabras para poder dirigirme al pueblo, para que la gente pueda sentir tu presencia. Qué hermoso. Eso es lo que hay que pedirle a Dios. Ven, Espíritu Santo. No sabemos orar, pero tú nos puedes enseñar. Y recuerde estos puntos. Recuerde muy bien estos puntos. Recuerde que cuando uno identifica los estorbos a la intercesión, no basta.
usted también debe de pedirle a Dios que ayude a eliminarlos de su vida. También recuerde que lo que parece ser una oración sin contestación no significa que hayan estorbos en su vida, porque a veces las respuestas a la oración pueden tardar. A veces podemos llegar a pensar, por eso no me responde el Señor porque tengo estorbo. No, no necesariamente significa que hay estorbos en su vida, porque las respuestas a la oración pueden tardar. San Lucas 18:7 dice, pues bien, ¿acaso Dios no defenderá también a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Los hará esperar? Claro, a veces puede tardar un poco la respuesta de Dios. Pero también las oraciones muchas veces van a venir contestadas diferente de nuestros deseos. Si usted le puso un deseo al Señor que le contestara de esa forma, quizás no le va a responder en como usted la quería, pero Dios le va a responder de acuerdo a su propia voluntad. Por eso, en la carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, en la segunda carta de Corintios, capítulo 12, ahí por los versículos 8 y 9, dice que San Pablo se dirigió al Señor y le dijo, tres veces le he pedido al Señor que me quite ese sufrimiento. Oiga, ojo con esta palabra. 3 veces le he pedido al Señor que me quite ese sufrimiento. Pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesita, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así decía San Pablo, así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo. 3 veces le he pedido al Señor que me quite ese sufrimiento, pero el Señor me ha dicho, mi gracia te basta, mi amor es todo lo que necesita. El Señor puede responder no como uno quiere. San Pablo quería que le quitara el sufrimiento, ese dolor que sabemos, ese dolor, esa pena que llevaba. Y él decía, quítamela, 3 veces te he pedido, pero el Señor decía, lo que necesitas es únicamente mi gracia, mi amor. Claro, las respuestas de Dios son distintas a las que nosotros queremos. Quizás San Pablo quería otro tipo de respuesta, pero es necesario saber esperar en el Señor. Es importante aprender cómo esperar. Es importante esperar e interceder ante el Señor en oración con la guía y la dirección de su Espíritu. Es igual importante saber cuándo no orar. Es otro punto importante acá. Porque a veces oramos y oramos, pero hay momentos en que a lo mejor no es necesario ya orar. A veces su oración de intercesión resultará en que Dios lo está llamando a la acción en lugar de más oración. Y tenemos un ejemplo en la historia de Israel, especialmente en un lugar donde encontraron un lugar de aguas amargas, llamada Mará. Y ahí el pueblo de Dios necesitaba agua desesperadamente. Pero no podían beber de ese arroyo porque era venenoso, era amarga el agua. Entonces Moisés clamó al Señor en intercesión. Y Dios le mostró exactamente qué hacer para endulzar las aguas. No había ninguna necesidad de seguir orando, de seguir clamando, sino de actuar. El Señor le mostró a Moisés qué era lo que tenía que hacer. Fíjense, en Éxodo capítulo 25, voy a terminar con esto, dice Moisés hizo que los israelitas se alejaran del Mar Rojo. Entonces ellos se fueron al desierto del sur y durante 3 días caminaron por él sin encontrar agua. Cuando llegaron a Mará no pudieron beber el agua que allí había porque era amarga. Por eso llamaron Mará a ese lugar. La gente empezó a hablar mal de Moisés y preguntaban, ¿qué vamos a beber? Entonces Moisés pidió ayuda al Señor y él le mostró un arbusto. Moisés echó el arbusto al agua
y el agua se volvió dulce. Allí el Señor los puso a prueba y les dio una ley y unas normas de conducta. Y les dijo, si ponen ustedes toda su atención en lo que yo, el Señor su Dios, les digo, y si hacen lo que a mí me agrada, obedeciendo mis mandamientos y cumpliendo mis leyes, no les enviaré ninguna de las plagas que envié sobre los egipcios, pues yo soy el Señor el que los sana a ustedes. Mis hermanos, es maravilloso lo que Dios puede hacer. Pero a veces oramos, pero ya dejemos muchas veces a lo mejor de tanta oración. Hay que accionar también, porque a Moisés le enseñó qué era lo que tenía que hacer para que el agua se convirtiera en dulce. Y claro, tenemos que hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, le damos gracias al Señor por este momento que nos ha permitido para seguir reflexionando en estos obstáculos y cómo removerlos con la gracia y poder del Señor. Bendice, Señor, a tu pueblo, bendice a mis hermanos, especialmente a aquellos que han estado atentos a este programa, y síguelos bendiciendo durante todos los días que faltan de esta semana y la semana que venga. Señor mío y Dios mío, te doy gracias de todo corazón. Madre María, cúbrenos con tu manto de reina, con tu velo de virgen y en tu corazón de madre. Padre Santo, te clamo todo esto en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, quien es Dios que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en el próximo programa. Que Dios les bendiga.